Hay algunos retos generales para el proceso de hacer discípulos y debemos hablar de ellos rápidamente. Número uno. A veces la gente no está motivada para convertirse en discípulo. Esa es la simple y dura verdad. Bueno, lo que ayudará es que necesitan un mensaje, no de condenación, sino un mensaje claro de nosotros como líderes de que el discipulado no es realmente una opción. Yo sé que habrá gente en nuestra iglesia que ha ido tan lejos con Jesús que dicen hasta aquí, eso es todo lo que quiero. Quiero ser salvo, quiero ir al cielo, no quiero más, pero no puede forzarlos a ser discípulos. Y tendrán que vivir con las consecuencias de tomar esa decisión. Necesitamos decirle a nuestra gente que necesitan ser discípulos de Jesús. Necesitamos guiarlos, no condenarlos, sino darles una visión clara de lo que significa ser un discípulo. Y eso nos lleva al segundo punto. Ser un discípulo, o lo que significa ser discípulo, a veces no está claramente definido o identificado dentro del cuerpo. La gente piensa, si soy un discípulo, tengo que ir al ministerio de tiempo completo. Eso no es verdad. Cada persona debe ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús. Eso no significa que sea llamado al ministerio. Tenemos que aclarar el propósito de ser un discípulo y quién puede hacer discípulos. Recuerde que dije que cada persona en su cuerpo, cada persona en su iglesia, debe estar siendo discipulada y haciendo un discípulo de otros. Llegar a ser un discípulo para ser discípulos no es un proceso automático, sino es una elección definitiva a largo plazo. Recuerde, se trata más de la transformación de la vida que memorizar un cuerpo de conocimiento. Demasiadas personas en el cuerpo de Cristo piensan que son discípulos porque saben mucha teología o doctrina. Bueno, la triste verdad es que hasta el diablo puede citar las escrituras. No solo debemos saber, sino seguir y permitir que la presencia de Jesús y su palabra nos transforme para ser más y más como Jesús cada día. Eso es lo que significa ser un seguidor de Jesús, eso es lo que significa ser un discípulo de Jesús. Un tercer problema es que simplemente no hay nadie que ayude a dirigir, guiar o modelar todo el proceso de hacer discípulos. Pastor, tengo que decirle que si está muy ocupado para ser discípulos, es que no está haciendo el ministerio de Dios a la manera de Dios. El ministerio no es obtener lo que usted quiere, es acerca de que Dios obtenga lo que Él quiere y no trabajamos para Dios, trabajamos con Dios y el trabajo que hacemos lo hacemos a su manera. La manera de Dios es hacer discípulos. Recuerde que Jesús ordenó ir y hacer discípulos. Esto no me suena como una opción, esto suena como un mandato. Y si decimos que estamos muy ocupados, entonces está muy ocupado haciendo las cosas equivocadas en el ministerio, y nosotros somos responsables de eso. También existe el problema de los modelos no bíblicos tanto para la iglesia como para el liderazgo. Ya le hablé acerca de lo que vemos en la televisión cristiana y quién está escribiendo todos los libros y todos los DVDs con esos super líderes talentosos que están prometiendo que solo haga estos 9 pasos y tendrá una mega iglesia. Todo eso es falso y engañoso. Ese no es el punto de un ministerio. Dios no está interesado en reunir solo multitudes. Es fácil reunir una multitud, pero hacer discípulos es lo que Dios quiere que hagamos. Esa es su prioridad. Un cuarto problema es una falta de enfoque al hacer solo el trabajo. Hay un tipo de animal que se llama mula. Es un término que se usa cuando un burro y un caballo se juntan y tienen crías. Ahora, una mula es fuerte, inteligente, entrenable, pero una mula no puede producir nada más. Es estéril y a muchos de nosotros en el cuerpo de Cristo nos gustan las mulas. Pensamos que eso es discipulado, son fuertes, inteligentes, entrenables, las mantenemos y solo hacen nuestro trabajo, pero no producen nada más. Pero cuando vemos 2 de Timoteo 2:2 que ya vimos anteriormente, hay 5 grupos o múltiples generaciones de discípulos que están haciendo discípulos.
Recuerde, no hacemos discípulos para nuestro trabajo, hacemos discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Si nuestros discípulos no están haciendo otros discípulos, nos arriesgamos a fracasar a largo plazo en el cumplimiento de la Gran Comisión. Y cuando lo hacemos, ¿sería posible retrasar el regreso de Cristo? Mateo 24:14 nos dice que este evangelio debe ser predicado en todos los grupos de personas del mundo como testimonio, y entonces vendrá el fin. Dios mío, ustedes y yo tenemos un gran privilegio y una gran responsabilidad de hacer discípulos que harán otros discípulos, no solo para nuestra obra, sino para cumplir con la estrategia de Dios de hacer discípulos para alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. ¡Qué tremendo privilegio! ¡Qué increíble responsabilidad!